Bien, buenos días. Damos inicio a la sesión de tutorías para la asignatura de cálculo vectorial. Hoy, martes 1 de febrero del año 2022. Ya, entonces tomemos los ejercicios que vamos a aplicar en el examen. Sí, dígame. Ariel levantó la mano. Ingeniera, buenos días. Buenos Disculpe, yo días. tenía una duda acerca sobre el deber del día jueves. Ya le veo. No sé si podemos hacer un ejercicio parecido. En el segundo método me confundí, no me salía. A ver, revisémosle. ¿Qué tarea es la 2? Sí, ingeniero. ¿Tarea 2? Ya, a ver, estamos. Tarea 1. Esta. Tarea 2. ¿Qué les pedía? Ya, una caja rectangular. Descansa. Ya. ¿El primer método le salió? Sí, el primero sí. A ver, probemos. Ya. A ver, dice una caja rectangular descansa en el plano positivo XY con uno de sus vértices en el origen. El vértice opuesto está en la semisfera Z. Calcular las medidas de la caja para que el volumen sea máximo. Lo que buscaríamos es las medidas de X, Y y Z, ¿no? Medidas X, Y, Z. La restricción. La restricción va a ser esta, la Z, ¿no? Z es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero en el
método de los multiplicadores de Lagrange no le llamamos z, sino g de x y z. Por lo tanto, hay que formar una sola ecuación con x y z. Esta vendría al cuadrado. Así. Y luego en un solo lado es igual a 9. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 9. Esta sería la restricción g de x y z. Esta es la g de x y z. De aquí sacamos derivadas parciales g sub x, g sub y y g sub z. Entonces g sub x sería solo 2x. Y las otras 2y y 2z. El 9 es 0. G sub x, G sub y, 2y, y G sub z, 2z. Ya, hasta ahí sería la restricción, ¿no es cierto? Vamos con la función objetivo. La función objetivo es el volumen. Y que para no poner los dos iguales arriba, podríamos pasarle al otro lado del 9 como negativo. ¿Cuál? En la función gx y z, para no poner los dos iguales. Ah, claro, podría 9. ponerle menos 9 igual. Y nada más, ¿no? Menos 9. Ya. Sí, sí, vale también eso. Ya, porque el asunto es que cuando se deriva este, pongámoslo aquí, queda 0, ¿no? Pero claro, este también sí necesitamos luego en el sistema de ecuaciones, ¿no? Así me dice, ¿no es cierto? Ahí quedaría la g de x y z, con el menos 9 a este lado. Esto no cambió. Bien, vamos con la función objetivo. Es el volumen. El volumen es lado por lado por lado, en este caso x por y por z, porque es el volumen de la caja. Y esa ya es la función f de x y z. ¿Ya? Observen que si la caja, supongamos que la caja, le hago que esté toda la caja dentro de la semiesfera, ya no sería x y z. Si es que le hago que toda la caja esté dentro de la semiesfera, la x sería el doble, ¿no? O sea, la base sería 2x, la longitud para este lado sería 2y y la altura seguiría siendo z. No sé si me explico. Si toda la caja estuviera dentro de la semiesfera, no solo aquí, sino todo dentro, la base sería el doble de x, 2x, el ancho sería el doble de y, 2y, y la altura sí seguiría siendo z. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Sí, ese sería otro razonamiento si es que el problema fuera de otra manera, ¿no? También podría ponerle que la caja esté solo en la parte, digamos en la parte positiva del eje Y, o sea que solamente se vaya para acá, no para este lado. Ahí en cambio la longitud
en X sería 2X, la longitud en Y sería la Y misma, una sola Y, y la altura siempre sería Z. Ya, bueno, para entender, ¿no? En este caso es de X y Z porque tenemos esta longitud X, esta profundidad Y y esta altura Z. X y Z es del volumen de la caja. ¿Ya? Y esta pasa a ser la función f de X y Z. Ya. Y también sacamos derivadas parciales de f de X y Z, ¿no es cierto? Entonces ponemos aquí las derivadas parciales, acá abajo, derivadas parciales. F sub X, F sub Y y F sub Z. En este caso van a ser no uno, sino las constantes, ¿no es cierto? F sub X sería YZ. Porque la derivada de X es 1. Luego F sub Y XZ. Y por último F sub Z. XY. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. De aquí vienen los multiplicadores de Lagrange. Ya, que es un sistema de ecuaciones. A ver si me acuerdo, era... era F sub X es igual, me van corrigiendo si es que me equivoco, no, lambda por G sub X F sub Y, lambda por G sub Y, ¿así era? Sí. Sí. Lambda por G sub Y F sub Z, lambda por G sub Z y la última ecuación, la G de X, Y, Z, o era Z, ¿cómo le puse aquí? Z, G, G de X, Y, Z, G de X, Y, Z, que es la restricción, G de X, Y, Z, y ahí iría esta última que pusimos aquí, ¿no? Esta con el 9 a este lado. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos 9. Ya, ahí estaría. No, aquí esta creo que esta es la fórmula recién, ¿no? Es igual a C, me parece que pusimos, ¿no? Así. Y aquí recién reemplazamos valores. Ya. ¿Qué es F sub X? YZ. YZ. ¿Qué es G sub X? G sub X es 2X. Sería lambda 2X. F sub Y. F sub Y es XZ.
g sub y 2y. F sub z es de xy y g sub z 2z. Y aquí sí la ecuación. Este sería igual a 9 y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ya. Y tratemos ya de resolver el sistema. ¿Qué podríamos hacer primero? Que aquí no se simplifica ninguna. Tal vez podríamos despejar lambda y decir que lambda es yz sobre 2x. Lambda es yz sobre 2x. Ya, y esta lambda vamos reemplazando aquí. A ver, nuevamente, esta lambda es yz sobre 2x. Ya, esa es lambda. Eso reemplazamos acá. Aquí. Ya, y vamos viendo qué más. Lambda ya no va a intervenir. Aquí la z se simplifica con la z, el 2 con el 2, y queda que x cuadrado es igual a y cuadrado. Acá la y con la y, el 2 con el 2, y queda que x cuadrado es igual a z cuadrado. Acá, si x cuadrado es igual a y cuadrado y x cuadrado es igual a z cuadrado, significa que todas estas son iguales, ¿no? X cuadrado es igual a x cuadrado, a y cuadrado. Esta también. Aquí podríamos poner por consiguiente y cuadrado también es igual a z cuadrado. Entonces, si todas estas son iguales, aquí me quedaría cualquiera de ellas, puedo reemplazarle. Esta va a ser x y esta también x, sería 3x cuadrado es igual a 9. Entonces podemos sacar el valor de x.
Una vez que saquemos la x, ya tenemos la y y también la z. Ya, entonces la x sería raíz de 3, positivo porque todo está en la parte positiva, ¿no? Raíz de 3 unidades. La y tiene que ser igual a la x, lo mismo, y la z. ¿Cuánto le salió antes con el otro? Sí, también me salió raíz de 3 y sumados total me da 3 raíz de 3. Sería un cubo. Sí. Para un cubo cumpliría esas condiciones, ¿no? Ya, esas serían las medidas x, y, z. ¿Qué más le pide aquí? Calcular las medidas y el volumen. El volumen es lado por lado por lado, que sería raíz de 3 por raíz de 3 y por raíz de 3. ¿Cuánto del volumen? El volumen es igual a raíz de 3 por raíz de 3 y por raíz de 3. Da 3 raíz de 3 y eso en décimas No da puede 5. ser, es que no es suma, verale bien, no es suma. Seguro que da 3 raíz de 3. Sí, da 3 raíz de 3. Sí, Porque está sumando, ¿no? Digo, está multiplicando. Raíz de 3. Llevándolo al cubo sale 3 raíz de 3. Bueno, 3 raíz de 3. Unidades cúbicas. Ching. Ya, eso debe salir con el otro método también. ¿Cuál sería la dificultad aquí? Si me dicen algo que necesite aclararse. ¿Cuál era la duda aquí? Lo que pasa es que me he confundido al principio al momento de la restricción. Ya. En esta parte. Sí, en esa parte me había confundido. Ya. Esta No es lo la había estado restricción. en ¿sí? cuanto al Z. Correcto, esa es la restricción. Ya, ahí estaría completo. Vamos a hacerlo más pequeñito este. Ahí está todo. Ya. Y el volumen. Ahí. Ya, y ahí está el volumen. Gracias, ingeniero. Ya. Vamos a hacer ahora del... Inge, no sé si podría hacerle por el primer método. Es que yo me perdí en la parte del sistema de ecuaciones. Por el primer método. Ya, hagamos por el primer método. Ponemos aquí otro método, ¿no? Sería la restricción, ahí va a ser la z, ahí no despejamos. Esa no despejamos. La función objetivo es el volumen, x por y por z. Como la z es esto, el volumen será x por y por esa raíz, ¿de acuerdo? Esta es la z, ¿ya? Y esta es la función f de x, y. Que podríamos llevarle a la graficadora y ver el máximo. Y también ahí nos saldría, nos tiene que salir este valor. ¿Cuánto es raíz? 3 raíz de 3 con decimales, ¿cuánto es? Si me ponen el valor, esto es igual 3 raíz de 3, a ver, 5,19.
615. Eso sería el valor del volumen con decimales, ¿no? Este debería salir igual con esta función, veamos. F de xy es igual a x por y y por la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado y menos y cuadrado. Ya, entonces ahí hay dos máximos, se ve ahí, ¿no? Pero el que nos sirve es el de la parte positiva, el de acá, este, ya, este. Y entonces si le ubicamos ese punto, no, el punto P de coordenadas en X era raíz de 3, en Y también raíz de 3. Eso es lo que calculamos en cambio en el otro método, ¿no? Y aquí sería la función f en raíz de 3, raíz de 3. F raíz de 3, coma, raíz de 3. Ya, ahí apareció el punto máximo, ¿sí? Ahí está. Ese valor debe ser el del ¿cómo es? De 3 raíz de 3. Ahí está. ¿Qué es lo que nos da esta función? Nos da la x optimizada, la y optimizada y el volumen. ¿Sí? La x óptima, la y óptima y el volumen. Eso es lo que nos da esta función. Ahí está el punto más alto. Aquí que necesitamos derivadas parciales, f sub x y f sub y. Aquí hay producto, pero no por el producto xy, ¿no? Sino por el producto x por x. ¿Sí me explico? O sea, este tiene x y este también tiene x. Aquí hay producto. Mantengo el primero, que sería el xy, y derivo el segundo. La derivada del segundo es 1 sobre 2 veces la raíz . 1 sobre 2 veces esa raíz por la derivada de lo que está dentro de la raíz con respecto a x. Sería 0, 0 y menos 2x. Más. Ahora mantengo el segundo, que es la raíz, y derivo el primero, que solo sería la y. Esta derivada parcial entonces es el 2 ya se va con el 2, x cuadrado y acá más y esta raíz. Ya está. Esto le hacemos 0. Ya.
Y el rato que hacemos 0 aparece una solución que es el factor común, la y y la y. Factor común, y es 0, pero ese y es 0 no nos sirve, porque no puede haber una caja con y igual 0. Entonces esta y ya no interviene aquí en esta ecuación. Simplifico esa y, aunque es una solución, ¿no? Y es igual a 0, pero esa solución no nos sirve. ¿Ya? Pasaría este lado acá para que se haga positivo. Y al elevar al cuadrado me va a quitar la raíz y me van a salir más soluciones. Acá, positivo. Ya, elevamos al cuadrado las dos y queda x a la cuarta. O multiplicar mejor, ¿no? Para no elevar. Esta viene acá. Se multiplica y quedaría x cuadrado es igual. Y esto sin raíz. Son iguales, ¿no? Así está mejor. Ahí. Y ahí. Recuerden que hay varias soluciones, pero solo una nos sirve. Por eso se vuelve no tan complicado, ¿no? Entonces me queda 2x cuadrado. 2x cuadrado es igual a 9 menos y cuadrado. Y ahí concluiría esa ecuación. Vamos con la y. Vamos a alcanzar ahí, creo que no. A ver, la f sub y. ¿Qué tendríamos en f sub y? Mantengo el primero, derivo el segundo, es lo mismo. Y esta parte de aquí adentro cambia. Este es menos 2y. Ya, y acá sería, mantengo, aquí sería x. Y esto igualito, creo que está bien, ¿no? Ahí. Esta f sub y, entonces quedó el 2 con el 2, y cuadrado x, y acá igual. Ahí igualamos a 0 y en cambio aquí se va la x, desaparece la x. 0. Y este factor común x y x ya no va. Ya. Algo parecido a esto. Pasaría todo a este lado y luego multiplico. Entonces la y cuadrado me queda esto. Y entonces esta pasa a sumarse acá y sería 2y cuadrado. Y cuadrado es igual a 9 menos x cuadrado. ¿Está bien? Formamos el sistema. X cuadrado es igual a 9 menos y cuadrado y solo y cuadrado podríamos ponerle así, y cuadrado es igual de esta, ¿no? A 9 menos x al cuadrado todo sobre 2.
para poder ya reemplazar la x cuadrada. Todo sobre 2 está. Ya, entonces este y cuadrado viene acá y ya tendríamos solo con x cuadrado. Ya. Y aquí tendríamos ya, este 2 pasaría acá, 4 y aquí sumamos esta fracción, sería 18 menos esto, 18 menos 9 y más x cuadrado. Entonces quedó 3 y 18 menos 9, 9, y ahí ya va a salir la respuesta. Acá sería 3 y 18 menos 9, 9. La x cuadrado es igual a 3 y la x es raíz de 3. Y el resto ya debería salir igual. ¿Cuál es la inquietud ahí? Si me dice. No, Inge, lo que pasa es que al rato de igualar a cero la ecuación, ahí no simplifiqué las x y las y, entonces ahí me quedó mal esa parte. Ahí se vuelve más complejo, creo, ¿no? Sí, porque el sistema no sabía cómo simplificar, Inge. Ya, recuerde que estos factores se igualan a 0. Ese es el concepto de una ecuación siempre, ¿no? Sacamos el factor común e igualamos a 0 y ya es una solución. Si estaría buscando soluciones de la ecuación, una ya es igual a 0. Antes ya habíamos hecho máximos y mínimos, ¿no? Ya, pero aquí solo buscamos una de todas estas. Por eso se facilita, porque no buscamos la de acá ni las de abajo. Aquí hay varias soluciones. Ya, pero solo buscamos esto. Por eso se vuelve un poco más simple. ¿Ya? Bien, vamos a dejarlo ahí, está. Dije, disculpa, entonces la tarea número 3 deberíamos hacer por los dos métodos, Sí, o solo lo que hice uno de ahorita, los dos. claro. No, por los dos les pedí. Ya voy a leer la enunciado, pero me acuerdo que les dije por los dos. A ver. Y ya estaría resuelta esta tarea, ¿no? Sí, la tarea 2 era por los métodos. Ya vamos a leer el enunciado. Listo. Ya. Ahí está, ¿no? Ya falta volver acá a hallar y. Y con y también ya pueden hallar z. Ya. Entonces va a salir igual. Estas son las respuestas. Este es el segundo método de los multiplicadores de Lagrange. Y el que hice ahorita sería el primero. A ver qué dice. Una caja rectangular, calcular las medidas de la caja. Aquí dice utilizar los dos métodos analizados y adjuntar las gráficas. Ya, prácticamente es todo lo que hice ahorita, ¿no? Aquí ponemos etcétera. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Sí se aclara con esto? Sí, Inge. Entonces los videos nos va a subir normalmente. Sí, los videos en el mismo link. Sí, Inge. En el mismo link de videos, ¿no? A ver, estamos aquí. Sí, ya está el anterior. Hoy es 1 de febrero. Es este. Ya está listo este. Sí, ahí está ya. A ver. ¿Cómo le adelanto?
Bien, buenos días. Damos inicio a la sesión de tutorías para la asignatura de cálculo vectorial. Hoy es que este es el que martes estamos ahorita. 1 de febrero. A ver, esto lo he sabido grabar. Este sería el interesante, ¿no? O sea, mientras estamos grabando ya está disponible. Este sí lo podría adelantar, sí, este sí. Esta es la clase la que... Sí, ahí está, ¿no? Ya vamos a ver si le corrijo eso. Entonces aquí tendríamos la 2x cuadrado y a la menos 2. Ya, no hay dudas, ¿no? Este video más luego ya le subo en el mismo link de los videos, ¿de acuerdo? Este es el video que les voy a subir. Ya, Inge, gracias. Veránle la fecha nada más, ¿no? Para que no se equivoquen. Ya, y este ya se está grabando y ya está disponible también, aunque aquí dice 0. Ya, cuando ya finalice la grabación ya estará listo la tutoría y ese también le subo. No hay ningún problema en la grabación. Vamos a tratar de hacer uno más de la integral doble. Creo que no habría problema si alguien tal vez tiene para no hacer estas integrales dobles. Y vamos haciendo uno de derivada direccional. Por ejemplo, calcular la recta tangente la recta normal y el plano tangente a la esfera f de xy ya pongamos una esfera con un desplazamiento pero sin desplazamientos horizontales, con un desplazamiento vertical nada más. Pongámosle 4 menos x cuadrado menos y cuadrado y con un desplazamiento vertical de 3. Ya, en un punto tal, en el punto P, ya, en el punto P y el vector B. Pongamos un vector y un vector B de dirección. Ya, pongámosle en x 2y y en y 3j. Recuerden que ese vector es en 2 dimensiones, ¿no? 2y más 3j. Vamos a la graficación. La esfera, la semiesfera, entonces f de xy es igual raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado y más 3 le puse más 3. Esta sería semiesfera, ¿no? Semiesfera. Ya, ahí está la semiesfera. Vamos a ubicar un vector B
en vector B en X sería 2 y en Y 3. Ese es el vector de dirección. 2, 3. 2i más 3j. Ya, y un punto en esta esfera para sacar la tangente en esta dirección. Pongámoslo ahí. Ya. Este va a ser el punto P. Cero 9627. Cero 38502. Y 471025. Ya tenemos el vector, el punto y la función. Ya pongamos la gráfica. ¿Qué necesitamos aquí? El vector unitario. ¿Ya? Y recordamos, el vector unitario se calcula con el módulo del vector y las componentes. Así era, ¿no es cierto? El vector unitario. Tendríamos el módulo del vector que era la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Este módulo es 9 más 4 raíz de 15, creo. Raíz de 13, Inge. De 13. Gracias. Sí, 9 más 4, 13. Ya, raíz de 13. Y este sería, ¿no? Ahora, el vector unitario es la división. Primero era la división de la componente para el módulo. Así era, ¿no? Este sería en cambio U, ya no con flecha, para identificarle que es un vector unitario. U, el módulo 2 dividido para raíz de 13 y el módulo, perdón, el valor 3, la componente 3 dividido para raíz de 13 J. Este módulo debe ser 1. Si le verifican, por favor. Sería 4 sobre 13 más 3 más 9 sobre 13. Sí, ¿no? 1. Ahí da 1. Ese es el unitario.
Ya, ¿qué más necesitamos aquí? La derivada direccional. La derivada direccional a esta le estábamos llamando D mayúscula sub U F, me parece que así le llamábamos, y era F sub X por el coseno del ángulo teta más F sub Y por el seno del ángulo teta. Me avisan por favor si estoy bien con esas fórmulas. Derivada direccional. Acá tengo una derivada direccional, a ver. Sí, ¿no? F sub X por el coseno más F sub Y por el seno. En donde el coseno es la componente del vector unitario, ese es el coseno, y el seno es la componente del vector unitario en J, en Y y en J respectivamente. Es decir, por consiguiente, pongámosle aquí, por consiguiente, Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. Claro. Parece la derivada direccional. Hay, digamos, para más, cuando también haya un f sub z, una derivada parcial f sub z, ¿qué ángulo deberíamos poner? F sub z. A ver. Sí, Pero lo que pasa es que la derivada direccional es para sacar la recta tangente a una superficie. Y si es que hay un vector unitario en 3 dimensiones, significa que ya no habría superficie sino una función en 4 dimensiones. Entonces la derivada direccional para una aplicación así de esta geometría no me serviría. No sé si en otra asignatura le serviría, pero sería simplemente... ahí sí no sabría decirle, porque estos son los ángulos con respecto al eje X, ¿no? Y el vector unitario es en 2 dimensiones. Si pasamos a 3 dimensiones, el vector unitario sería un pequeñito aquí, pero en 3 dimensiones supongo que tendría que sacar los cosenos directores. No sé si estará en el libro este tema. ¿Por qué es la pregunta? ¿De alguna asignatura? no tenía solo una curiosidad nomás. Ya, supongo que esa aplicación no vendría al caso porque la derivada direccional es a partir de un vector en 2 dimensiones. Es un vector unitario en 2 dimensiones. Y este vector no le podemos elevar, porque el rato que le vemos ya perderíamos el ángulo ¿no? El ángulo teta. Y si mal no recuerdo, cuando vimos el vector unitario en 3 dimensiones, intervenían, ¿se acuerda? Los cosenos directores, ¿se acuerda? Que eran los cosenos con respecto a cada eje, al eje X, al eje Y y al eje Z. Pero habría que revisar si es que hay una teoría con respecto a 3 dimensiones, una derivada direccional. Creo que no. Ahí ya le dejaría a usted para que lo lea en el tema de derivadas direccionales. ¿De acuerdo? Sí, Ya. gracias. Sí, porque en este caso no vamos a aplicar eso. No tendría sentido porque estamos hablando de una tangente a una superficie. ¿Dónde estaba el tema de derivada direccional? Aquí está derivada direccional. Aquí, entonces ahí consúltele, léale. De pronto hay para 3 dimensiones, pero creo que no.
pero aquí está, ¿no? Derivadas direccionales. ¿Ya? Es que todo esto es para rectas tangentes, planos tangentes a una superficie. A esto. Ya. Si es que le elevamos este vector, habría otra función superior en 4 dimensiones que no sabemos qué es, ¿no? Las 4 dimensiones no sabemos. No habría gráfica geométrica para eso. A ver, sigamos. Bien, entonces sí vamos a definir el coseno del ángulo θ. El coseno del ángulo que viene a ser solo esta componente, este es el coseno. 2 raíz de 13. Sobre raíz de 13. Ya, el ángulo no necesitamos por el momento, veremos si es que algún rato nos hace falta, simplemente le calcularíamos con el arco. Ya, el coseno. Y el seno es 3 sobre raíz de 13. Sobre raíz de 13. ¿Ya? Bien, eso nos sirve para esto de acá. Entonces acá lo que necesitaremos es la f sub x, la f sub y, y ahí sí armar la derivada direccional. Pongamos aquí f sub x. Estamos derivando la esfera. Ya, la esfera contiene la variable x y la variable y, la semiesfera, ¿no? Ya, sería entonces 1 sobre 2 raíz y derivamos lo de adentro para x. 1 sobre 2 veces la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado y derivamos la parte de adentro con respecto a x, que sería 0, 0 y menos 2x. Ya, el 2 se simplificó y la f sub x quedó x sobre negativo, ¿no? Ya tenemos para reemplazar aquí la f sub y. La f sub y sería la misma pero con y arriba. Aquí y nada más. Y esta es la misma. Este es y. F sub y. Ya tenemos para aplicar la derivada direccional. Por consiguiente, la derivada direccional será igual a la f sub x, que es esto, negativo, por el coseno, que es 2 sobre raíz de 13. Un momentito.
Entonces era este. Por el coseno, que es 2 sobre raíz de 13. Ya, más de f sub y, que es el mismo de aquí, pero con y. Aquí podríamos ponerle menos. Ya. Y el seno es 3 sobre raíz de 13. Ya está la derivada direccional. Reemplazamos los valores de x y y sacamos un valor numérico que viene a ser la pendiente de la recta tangente en esa dirección. Entonces calculamos la DUF, pero en los valores de x y. Que son 0,9627 y 0,38502. Ya, reemplazamos estos valores. Esto es x. Y esto es y. Calculadora. 0,9627 en x, 0,38502 en y. Derivada direccional, menos x sobre raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado por 2 sobre raíz de 13 menos y sobre raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado y por 3 sobre raíz de 13. Este era 3, aquí está mal, este es 3 y este también es 3. Sobre raíz de 13. A ver si alguien calcula. Esta derivada direccional dio negativo. Si alguien calcula para verificar, por favor, menos 0.49956 negativa. El 2 raíz de 13 y el 3 raíz de 13 les multiplican. Sí, aquí, claro. Este multiplica todo y este también.
esa derivada direccional, digamos esa pendiente negativa, esta, ya, lo que tenemos que darnos cuenta y razonar es, ahí sería, ¿no? La recta tangente va a ser así, ya, y por lo tanto deberé moverme hacia adelante en X y hacia adelante en Y, porque debería llegar acá, ¿no? Este es el punto que busco. Ya, vamos a hallar el punto Q. El punto Q. Ya tenemos la derivada direccional, que es la pendiente negativa. Si le calculan me avisan, ¿no? Si no, continuamos. A ver, la pendiente es m igual a ese numerito de ahí, menos 0,49956. La distancia habíamos puesto directamente la distancia. Recuerden que esa distancia es inclinada. La distancia d es la z dividido para la pendiente en valores absolutos, ¿no? La z dividido para la pendiente, esto en valores absolutos. Ya, entonces en este caso va a ser la z, que vale 471,025, dividido para esta pendiente 0,49956 en valores absolutos, positivo. Esta distancia es igual a 471,025 dividido para 0,49956, 9,42,87,97,88, 9, vemos, o sea, significa que se va a mover de aquí 9 en forma diagonal. Podría ser, ¿no? Por acá. Ya, ahora, ¿cómo obtenemos las distancias en X y en Y? Multiplicando por el coseno y por el seno. Recuerden que aquí se forma un triángulo. Esto es en dos dimensiones, ¿no? El ángulo teta no necesitamos, pero sí el coseno, que sí tenemos, el coseno de teta, del vector unitario. Este no es el unitario, ¿no? Pero le contiene el unitario, es del mismo ángulo. El coseno sí tenemos y el seno también. Para hallar la distancia en X multiplicamos por el coseno, y para hallar la distancia en Y multiplicamos por el seno. Es decir, para llegar al punto tendremos distancias en X y Y. Distancia en X primero. La distancia en X. Esto es igual a la distancia por el coseno. En este caso 9,4288 por el coseno, no por el coseno, por 2 sobre raíz de 13, ese es el coseno. Ya, y esto es igual 9,4288 por 2 y dividido para raíz de 13, 523,016. Eso moveré hacia adelante en la coordenada en X. Pongámoslo aquí, hacia adelante.
Y en Y, en cambio por el seno. ¿Ya? El mismo valor de la distancia y aquí solo cambia el 3. .84 52.4. También hacia adelante. Los dos se mueven hacia adelante, ¿no? Porque me tengo que llegar acá. Entonces de aquí, que es el punto proyectado, pongamos el punto proyectado P1, que son los valores de A, B y 0. Ese es el punto P1 proyectado. Y de aquí nos movemos en esta misma dirección, con este mismo ángulo, nos movemos para acá. Por lo tanto se mueve hacia adelante y hacia adelante. ¿De acuerdo? El punto Q, entonces, ya, el punto Q será el mismo punto P, este, con movimientos hacia adelante y todo a nivel 0. Esto es 0. Entonces más 523.016 y más 784 524. El punto Q será 096.27 más 523.016 619 286. Ya, y en Y 038.502 más 784 52.4 823 026. Ubiquémosle. Seis 19 28 6 823 026 0. Y ahí apareció el punto Q. Vector director. De P hacia Q. Final menos inicial. Ya. El 619 menos el 096 sería esto, 523 016, ¿cómo? Final menos inicial. 823 menos 038, queda esto, 784
524. Final menos inicial. Y 0 menos P, el valor de P en Z, es menos 471 0.25. ¿Ya? Y la recta tangente. A ver, esto sería X, Y y Z del punto P. X, Y, Z, y del vector sumamos los valores para T, más 523,016T más 784 524T y menos 471 0.25T. Y esta sería la recta tangente para verificar. Veamos. En X el valor de A más el vector 523,016. En Y el valor de B más el vector 784,524. Y en Z el valor de C y menos C por T. El parámetro T y de menos 2 a 2. Ahí apareció. Y es tangente. Perfecta. Ya. No nos da tiempo para revisar la normal y el plano, pero ese era más fácil, ¿se acuerdan? En la clase 23 debe estar eso. Historia pendiente, están los análisis de geometría, el punto, el vector, la recta tangente, la gráfica de la recta tangente, y aquí tenemos el plano, tangente y recta normal. Primero sacamos el plano y luego la recta normal.
Esto les voy a pedir que hagan en la lección, por favor. A partir de una función, un punto y un vector. ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta ahí. ¿Están todavía conectados? Entonces revisar primero plano tangente y recta normal. Ya, y el 2, que es una integral doble, este ya no alcanzamos a hacer tampoco. Ya, ¿qué es lo que vimos hoy? Tal vez hay alguna pregunta, por favor. El razonamiento geométrico va a ser el mismo, no hará falta que me pongan triángulos ni ángulos. Rápido con estas fórmulas, ¿no? En X por el coseno, en Y por el seno. Lo que sí hay que fijarse es si se va hacia adelante o hacia atrás. Creo que siempre va a irse hacia adelante si les pongo en este plano, ¿no? Ya, les pondré en este mismo plano un vector parecido a este, una función parecida a esta, ¿ya? De tal manera que se vaya hacia adelante, tanto en X como en Y. Llegan al punto Q y sacan el vector. Ya, de esto no, este no va, ¿no? Ese vamos a dejarle para la prueba. Ya vamos a concentrarnos en estos dos que les estoy diciendo. Esto y una integral doble. Vamos a concluir ahí. Si me dicen si hay alguna pregunta más, alguna duda más. No, Inge. Ya, les queda repasar porque les tomo igual que lo que les doy en clases, ¿no? Si repasan lo que ya hemos hecho, no van a tener problema en resolver la lección. Ya. Vamos a concluir ahí entonces. Continuamos el día jueves con la lección, con las mismas condiciones de siempre, ¿no? Todo igual, no cambia nada. Bien, entonces pondrán presente por favor los que estuvieron conectados. Muchas gracias. Ya. Ya, Inge, gracias. Listo. Ya. Listo. Nos vemos el día jueves, ¿no? En la lección. Pasen bien, tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, maestro.